ropa de Ánimo, hombre, Rosito. botas y sombreros. Pensaba que era de algún novio o Martes, una pareja de mi tía. 23 de agosto Ella del siempre fue 2022. la Ánimo, eterna ¿qué andamos solterona, dándole? nunca se casó y no le conocimos algún pretendiente durante todo el tiempo que estuvo viviendo ahí. Así que esas pertenencias se me hicieron bastante extrañas. Al acostarme, ese colchón suave cubierto con una sábana almidonada era lo que recordaba. Era lo único que quedaba entre todo ese momento de caos. Sumergida en la comodidad, el cansancio me dio sueño y poco a poco me fui quedando dormida. No sé en qué momento de la noche desperté un poco alterada, aunque puedo decir que algo me movió la cama, provocando que me levantara de inmediato y mirar debajo para ver si alguien me estaba jugando una broma. Pensé que había sido mi imaginación. Al calmarme un poco, me di cuenta de que ya era tarde. Una luz azulada se colaba por la ventana y noté los destellos de las lámparas de calle iluminar el patio. Todo estaba en silencio y había algo de oscuridad, por lo que tuve que salir del cuarto para buscar a mi mamá y mi tía. Sabía que mi padre se había ido a una cantina local donde le gustaba tomar entre amigos, volviendo muy de madrugada, por lo que se quedaba en una habitación aparte. Antes de ese día, no me hubiera sentido incómoda de estar sola, pero dadas las circunstancias y todo lo que hacía ese lugar tan sombrío en el que estaba, me dio algo de pavor. Me puse muy nerviosa de pensar que estaba sola y sin saber dónde estaban los demás. Así que comencé a recorrer los pasillos oscuros del lugar, mencionando el nombre de mi tía y de mi madre, sin obtener respuesta. Entonces pude ver al final del pasillo la puerta del patio trasera abierta. En un gran portón de madera de dos aguas que generalmente estaba cerrado, ese patio estaba destinado para guardar cosas viejas del abuelo. Siempre habían tenido la intención de limpiar ese lugar y acondicionarlo para hacer un lugar más agradable y limpio. Pero nadie quería tocar esas cosas porque les traían malos recuerdos no solo a mi madre, sino a mis tíos, por situaciones vergonzosas que nadie me quería decir y que ocurrían en un pequeño cuarto del abuelo que se levantaba en ese lugar. Por lo que esas puertas siempre permanecían cerradas con un grueso candado, el cual ahora estaba tirado en el piso. Sentí un poco de curiosidad por ver qué había en ese lugar. Solo lo podía ver a través de las ventanas. Miraba cosas sin importancia oxidándose a la intemperie. En ese momento, la curiosidad pudo más que la preocupación de estar sola. Imaginé que mis familiares estaban afuera, quizá limpiando el patio, así que me acerqué gritando el nombre de mi madre desde el quicio. Solo obtuve silencio y una sensación helada recorrer mi piel. Era cierto, estaba bajando la temperatura, así que fui a mi habitación por un abrigo y decidí salir a buscar a mi madre. Al recorrer los primeros metros en ese solar, pude darme cuenta que había herramientas por todas partes. Estaban apiladas, cubiertas de óxido, y en otro extremo había rocas de río que se juntaban con grandes pedazos de tronco de un proyecto de jardín que nunca se realizó. Me pude dar cuenta con algo de sorpresa que el patio era muy amplio, más de lo que imaginaba. Tenía diversos árboles que estaban secos y mucha maleza que hacía difícil caminar. Sentía que de un momento a otro iban a brincar animales o sabandijas para hacerme daño. Decidí regresar, pero antes de hacerlo, noté algo. Una luz que provenía del fondo del lugar. A pesar de tener encendida la luz del farol que no iluminaba mucho, la oscuridad me rodeaba. Casi pegada a la barda, pude ver que había una especie de bodega con una luz Ánimo, Rosito. encendida y Ahí la andamos dándole. puerta abierta. Martes, Mi curiosidad 23 de agosto del infantil 2022. me Ánimo. animó a sortear el camino enmontado para llegar a este lugar. La primera impresión fue extrañeza. Esa pequeña bodega era iluminada por la luz de una fogata que ardía en el interior. Al asomarme noté que las flamas salían de una pequeña estufa de barro en la que se quemaban unos maderos que despedían un olor muy peculiar. Había una mesa vieja y sobre esta muchas veladoras encendidas, además de diversas cosas que nunca en mi vida había visto, como hierbas, santos extraños y otros que tenían cuernos y alas, provocándome inquietud. Esas cosas me recordaban a esos monstruos de las películas,
de miradas amenazantes y dientes filosos que salían de su boca. Esas figuras no representaban nada bueno, y sobre el techo de ese pequeño lugar colgaban animales disecados que al verlos me produjeron repugnancia. Más al fondo, en una pared carcomida, había una fotografía. Era de un hombre de la región. Sobre la foto tenía dibujado ciertas cosas con un marcador negro. En el piso se levantaba un caldero como de bruja, de donde surgían unos huesos, como los que había visto en el patio. Y antes de que pudiera entender qué era todo aquello, observé por un lado que se levantaba la figura siniestra de un diablo. Era como esa carta de la lotería, rojo con grandes cuernos de toro y las patas de gallo que parecían aferrarse a un tronco apolillado donde descansaba una pequeña serpiente. Mirar aquello fue realmente pavoroso. No podía creer eso que estaba ahí. Era como una puñalada a mi infancia, algo nunca visto, y que solamente llegué a darme cuenta de esas cosas en las películas o los cuentos que a veces mi padre me contaba, pero no se comparaban con nada en la realidad. Ya no quise ver más, y cuando me di la vuelta para retirarme para olvidarme de eso, sentí una mirada atrás. Alguien me estaba observando. Podía sentir su respiración y su presencia abrumadora que hizo quedarme muy quieta, sin querer moverme ni siquiera un centímetro o seguir respirando. Tan solo agaché la mirada sin saber qué hacer, y el tiempo se detuvo. Mi cuerpo comenzó a temblar. No sé si fue por todo lo que vi en esa bodega o producto de mi mente, pero sentía que alguien estaba casi a punto de tocar mi espalda. Percibía los susurros de una voz que hablaba entre dientes, dirigiéndose hacia mí, y a veces eran complementadas con una risilla que me erizó aún más los pelos de la nuca. Casi a punto de la locura, comencé a sollozar. Mis lágrimas anegaron mis ojos, y entre pucheros y balbuceos, volteé lento sobre mi hombro, hasta el punto de ver una sombra detrás. Ahí estaba alguien muy cerca. Olía el tufo de su aliento fétido soplarme. Sin querer voltear más, cerré mis ojos con mucha fuerza esperando lo peor. El tiempo se detuvo nuevamente, pudiendo escuchar esa voz y las risas como burlándose de mi terror y el cúmulo de emociones que se apoderaron de mí. Cuando sentí que era todo y que iba a terminar dentro de esa pequeña bodega, perdida para siempre y con mi cuerpo en los huesos, sentí una mano firme que se afianzó a mi hombro. En ese momento un grito agudo y sonoro que quizás se escuchó hasta la calle, pensando que era todo y que iba a morir. Escuché una voz conocida que pronunciaba mi nombre. Era mi tía reclamándome y advirtiéndome por qué estaba ahí, que no tenía ningún derecho y que no se me permitía permanecer en ese lugar, por lo que me pedía regresar a mi habitación. Al ver su rostro lleno de ira y regañándome sentí alivio. Quise abrazarla, pero no me lo permitió. En cambio, me tomó firme del brazo y casi me avienta hacia el pasillo para después cerrar la puerta con el grueso candado. Sin entender qué fue todo eso, la duda que quedó en mí no me dejó estar tranquila. Quise decirle a mi madre, pero la mirada que me lanzó la tía, como dándome una advertencia de no abrir la boca, me impidió hacerlo. Al ver a mi mamá corrí a abrazarla. Habían salido a comprar algo a una tiendita que estaba en la esquina. Iban a preparar chocolate y unos churros para cenar. Mi padre se había ido a tomar a la cantina y no regresaría durante un buen rato. Yo estaba espantada y sin poder decir nada. Lo único que hice fue tomar algo de chocolate e irme a acostar. Pero no quería dormir sola. Tenía miedo de esas imágenes que llegaban rápidamente a mi cabeza, haciéndome pensar e imaginar cosas horribles. A pesar de la extrañeza de mi mamá, tuve que suplicarle que me dejara dormir con ella. No se negó, porque tampoco quería dormir sola. Algo la tenía muy nerviosa. Me sentía segura, pero algo me hacía estar intranquila. No podía dormir. El silencio de la noche poco a poco me fue envolviendo. Solo daba vueltas en mi cama y de pronto escuchaba gritos lejanos, ruidos extraños que parecían gemidos y nuevamente esa risa